Así es que aquel grupo de 70 que llegó a Egipto tenían bien claro que ellos eran la descendencia de Abraham. Y si ellos eran la descendencia de Abraham, ellos eran herederos ¿de qué? De toda la promesa. Sí. Tu pregunta es cómo figura la promesa a Ismael. Está vinculada a los patriarcas. Pero ellos estarían incluidos en esa multitud que usted dice. No, en el caso de Ismael el fenómeno se da distinto. Porque las promesas hechas a Abraham Era por Isaac. es por Isaac. Es por Isaac. O sea, claro, sí, hay unas promesas dadas a Ismael. Y esas promesas dadas a Ismael lo pone como pueblo aparte y separado. Y no hay ningún problema. O sea, para el judío no hay ningún problema en entender que en el camino de la casa de Sara hacia el regreso de Egipto, porque es interesante que ustedes sepan y entiendan que Agar era egipcia, provenía de esa tierra. ¿Veis? Entonces, desde luego, no hay ningún problema en decir que en el camino de la casa de Sara y de Abraham, cuando Sara se empantalonó y hizo que Abraham sacara a Agar y a Ismael de su casa, en el camino un ángel aparece, Agar e Ismael están para morir y Dios hace provisión para ellos y hay una promesa que obviamente es interesante, porque por eso para mí la Biblia es un libro sagrado, porque la Biblia no le hace relaciones públicas a nadie. La Biblia cuenta la historia y la demarca, punto. Y entonces, obviamente, los judíos y los musulmanes jamás se entenderán. Pero la fe judía demarca en sus documentos que hubo una promesa de bendición para los árabes. Ahora, de esa promesa no está hablando el pueblo de Israel que está en Egipto. Es de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ajá. Donde dice la palabra que dice sobre la promesa, dice, no heredará la esclava junto a la libre. Junto a la libre, sí. Sí, porque no hay manera de vincularla, no hay manera. O sea, para el pueblo de Israel, ok, una promesa que Dios le hubiera hecho a Ismael y a Agar, no hay ningún problema. Pero esa no es la promesa. No es la promesa que Dios le hizo a Abraham y de la que este pueblo que está en Egipto declara y afirma ser el heredero. Así que estamos ante un pueblo que ya necesariamente ha descubierto que hay unas promesas de sus patriarcas, de sus descendientes, y ellos se han apropiado de esas promesas y dicen, estas promesas son nuestras, todo esto se está dando para nosotros, y la mejor evidencia es que hemos crecido aquí dentro. Desde luego, cuando vemos al pueblo de Israel en Egipto, no veamos al pueblo de Israel en la tierra prometida. Son dos pueblos totalmente distintos. Y cuando vemos a un pueblo en el desierto diciendo, mira, queremos regresar para allá, pues no lo veamos como unos sinvergüenzas ingratos, si toda la vida vivieron allí. O sea, eso es como cuando ahora vienen la segunda, la tercera y la cuarta generación de puertorriqueños que ha habido toda la vida en Estados Unidos, y de momento usted lo trae aquí y uno lo manda y dice, ¿y te gusta Puerto Rico? No me gusta. Pues tiene el perfecto derecho a no gustarle si nunca ha vivido aquí. Ni vivió él, ni vivió su papá. Solamente su tatarabuelo que los llevó a Estados Unidos los dejó por allá. Bueno, tiene el perfecto derecho a no gustarle. Y cuando esa gente de la primera generación sale y se introduce en el desierto, dice, wow, pero para esto es que no, si estábamos mejor allá.
carne. allá había codornices y había buenas carnes, y había buena comida. O sea, ese pensamiento, porque, claro, sí la historia va a demarcar pues la naturaleza humana, porque en la gente de Israel pues se demarca el elemento de la naturaleza, eran seres humanos, pero eran seres humanos que yerran, eran seres humanos que respondían a la realidad de sus propias preocupaciones, de sus propias tradiciones. O sea, lo único que ellos tenían era un vínculo que muy probablemente era un vínculo resultado de la tradición oral. Pero si usted observa bien, todavía no habían sacerdotes, todavía no había profetas, todavía no había una estructura de pueblo ni de nación, no había nada. Lo único que había en ellos era un vago recuerdo de que, ¿por qué estamos en Egipto? Pues estamos en Egipto porque José vino aquí y trajo a mi tatarabuelo. Y ese tatarabuelo mío se llamaba José. Y el papá de él se llamaba ¿qué? Se llamaba Jacob. Y él vino con 70 personas aquí. Pero lo que nosotros recordamos es, ¿verdad? Uno empieza a evocar el recuerdo de los abuelos. Yo, claro, del único abuelo que yo tengo recuerdo es del abuelo por parte de mi mamá. Y son graciosos, pero no son buenos. Que eran mal criados hasta la médula y era un gallego bravo. Son graciosos, yo puedo contar cosas graciosas, pero no puedo decir que ese era el abuelo que me arrucaba y que me mecía y me cantaba nada, porque lo que velaba era que yo no le fuera a tumbar un mango de un trapo de palo, el mango que tenía que se pasaba velando. Entonces, pero esos datos, esas añoranzas estaban ahí vivas en ellos, estaban vivas en ellos. Ellos las recordaban y decían, mira, nosotros somos el producto de 70 personas que vinieron y llegaron aquí. Y somos el resultado de esas 70 personas. ¿Y qué recordamos de esas 70 personas? Pues recordamos que el viejo de todos ellos se llamaba Jacob. Y ese Jacob decía que su padre y su abuelo habían recibido de un Dios una promesa. Y tal parece que lo que ellos decían es, mira, nosotros nos hemos multiplicado. La revelación no viene al pueblo, la revelación viene a Moisés. Por eso es caudillo. El que sabe bien es Moisés. Y sabe, no porque se ha interesado en la historia, sabe porque ha tenido que una revelación y ha recibido unas instrucciones. Y desde luego, tiene que venir con portento, porque es de la única manera que se le va a creer. Si no hay portento, mira, a Moisés le pasan por el lado y nadie se da cuenta. Entonces, cuando uno empieza a ver la historia así de fría, claro, yo no tengo por qué excusar al pueblo de Israel que salió de Egipto, porque Amós no lo excusa, ni Miqueas tampoco. Y lo vamos a ver. Vamos a ver que los profetas antiguos no los excusan. Los profetas antiguos, cuando reinterpretan de ellos, dicen, eso era una partida de bandidos malagradecidos. ¿Eh? Pero desde luego es porque lo están viendo con una óptica con una óptica donde ya está formado el culto, cuando ya está formada la vida la institución religiosa dentro de Israel. Y entonces ven a un pueblo prevaricando en el desierto y dicen, mira qué sinvergüenza. Y ven a un pueblo diciendo, queremos regresar a Egipto. Óigame, pues claro que quieren regresar si están cansados del maná. Y yo creo que el único que no se cansa de comer cereales por la mañana soy yo, que digo, no comer cereales todas las mañanas, no como nada más. Pero hay gente que me dice, ¿tú no te cansas de eso? Bueno, a lo mejor me canso, pero la razón me dice que lo que debo comer.